¿Lo estás tomando como oyente? No, profe, creo que todavía no. Ah, ok. Bueno, entonces para checar eso también. Muy bien. Ok, vamos a arrancar entonces, donde nos habíamos quedado el día de ayer. Si ustedes recuerdan, estuvimos haciendo, pues ahí ya nos metimos con las moléculas carbonadas que te dan cada uno de los aminoácidos y vimos, por ejemplo, que para la obtención del piruvato puede estar el triptófano de forma indirecta, la alanina sí de forma directa, la glicina de forma indirecta, primero se transforma a serina y la serina sí puede pasar a piruvato, la cisteína también mediante una transaminación, ¿no? Mientras la trionina también pasa a piruvato, pero a través de una deshidratación, al igual que la serina. Eso lo comentamos el día de ayer. También vimos las moléculas, o bueno, los aminoácidos involucrados en la obtención primero del oxalacetato, que eran la asparagina y el aspartato, y después del alfa-cetoglutarato, que era la glutamina, el glutamato, de forma indirecta la glutamina, luego el glutamato, o aquellos que se complicaban un poco más, que las reacciones son un poco más elaboradas, como puede ser la prolina, la arginina y la histidina, ¿no? Que fue ayer donde nos quedamos, por ahí hablando, por ejemplo, de la histidina, lo que tiene que suceder con ella para poder llegar a glutamato y luego el glutamato se vaya a alfa-cetoglutarato, mientras en el caso de la prolina y la arginina, pues la arginina lo hace a través del mismo ciclo de la urea para llegar a glutamato gamma semialdehído y luego a glutamato, y la prolina pues tiene que romper su anillo para poder llegar a este intermediario, ¿no? Y obtener luego el glutamato. Muy bien. Y ya de glutamato pasa al alfa-cetoglutarato. Estas ya son, entonces, digamos, las tres moléculas primordiales, ¿no? En las cuales puede llegar varios aminoácidos, ya vimos, son bastantes, al ciclo de Krebs, ¿no? Después de haber perdido su grupo amino. Todas estas lo hacen a través, o bueno, al menos aquí vemos que la histidina y la arginina, a través de la ornitina, lo hacen a través de una transaminación. Acá la prolina no. Pero cuando se obtiene glutamato, a final de cuentas, también viene una transaminación para poder llegar a alfa-cetoglutarato, ¿sí? También entrega ese grupo amino. Muy bien. Luego, relacionados a la síntesis del succinilcoenzima A, que es la siguiente molécula, la cuarta molécula, cómo puede ingresar al ciclo de Krebs cada una de estas estructuras, aquí tendríamos nosotros a la metionina, la metionina, que es uno de los dos aminoácidos que tienen azufre. De aquí, por ejemplo, ya habíamos visto la cisteína, ¿no? Que era el otro que tenía azufre. Entonces, la metionina más bien puede ingresar al ciclo de Krebs a través del propionilcoenzima A, que luego se transforma a succinilcoenzima A. Y también nosotros aquí tenemos a dos aminoácidos ramificados, que quiere decir que estos dos se degradan principalmente en los músculos, lo que es la valina y la isoleucina, ¿no? Y además también lo hacen a través de propionilcoenzima A, que luego se transforma hasta succinilcoenzima A, ¿sí? Entonces tenemos a la metionina, un aminoácido con azufre, y a la valina isoleucina, que nuevamente son aminoácidos ramificados. Y esos te pueden dar succinilcoenzima A. Muy bien. ¿Cómo lo hacen? Ok, vamos a ver cada uno de los casos. Primero la metionina. Esta es la estructura de la metionina. Si ustedes tienen por ahí su tablita, hoy vamos a usar un color azul. Muy bien. Tienen aquí a la metionina. Aquí está el carbono alfa. Le voy a poner un puntito azul. A ver si se alcanza a notar ahí, aunque sea muy poquito. Pero bueno, ahí está. Ese es el carbono alfa, al cual está unido el grupo amino, el grupo carboxilo, el átomo de hidrógeno y el radical, que está compuesto por 2CH2, ¿no? 2CH2, luego un átomo de azufre, y la diferencia con la cisteína es que además tiene un metilo extra. Ese grupo metilo extra es el que hace que diferenciemos entre la cisteína y la metionina, ¿sale? Entonces la metionina tiene ese grupo metilo extra ahí. Muy bien. Para esto necesitamos entonces, vamos a necesitar de ATP, ¿ok? Entonces aquí, déjenme ver. Sí. Entonces aquí necesitamos de ATP. Va a entrar ATP, aunque no venga marcado aquí en la reacción, y va a salir pirofosfato. No, mentira. De hecho sale trifosfato, solamente se queda la adenina, ¿no? Entonces
Voy a ponerle ahí TP para que se entienda que es el trifosfato el que se va. Muy bien. Entonces, la primera es que la metionina se adenosile, ¿no? Suena un poco extraño, pero así es. Es decir, toda la estructura del ATP, digo más, sí, salvo los grupos fosfato, se le van a pegar a lo que es el átomo de azufre, aquí, ¿sale? Entonces, la adenina propiamente, junto con el carbohidrato, se le va a pegar aquí exactamente. Y de esa manera nosotros vamos a obtener la S-adenosilmetionina, que también es conocida como SAM, ¿sale? Incluso la vamos a seguir nombrando un poco más adelante, pero aquí es donde se obtiene esa S-adenosilmetionina. ¿Por qué S? Porque está unido a un átomo de azufre, y adenosil, porque pues obviamente nosotros tenemos el nucleótido, en este caso, junto con la adenina. El nucleótido, o más bien, el azúcar que nosotros tenemos es de ribosa. Déjenme lo pongo aquí. Digo, no hemos visto nucleótidos, ya esto lo aclararemos un poquito más adelante, pero este nucleótido es de ribosa, ¿sale? Esto. ¿Por qué sé que es de ribosa? Porque aquí tiene OH. Si tuviera solamente H, entonces sería desoxirribosa, los desoxirribonucleótidos. Este proviene de un ribonucleótido, ¿sale? Por ese OH en esa posición. Entonces estamos hablando nuevamente de la base nitrogenada adenina, que está unida a una ribosa, y esa ribosa es la que se está uniendo a través del átomo de azufre a la metionina. Es una reacción de condensación donde se liberan los tres grupos fosfato del ATP y entonces queda adenilada lo que es la metionina. Pero obviamente, pues como pueden ustedes ver, esto no va a ser para nada estable, sobre todo en el átomo de azufre, ¿sí? Por lo tanto, esta molécula sirve como una excelente donadora de grupos metilo, ¿sí? Esto no es estable, el azufre tiene una carga positiva que no debería de tener, por lo tanto, tiende a donar el grupo metilo. Por eso vemos nuevamente después el SAM, porque es un excelente donador de grupos metilo, ¿sí? El S-adenosilmetionina, y aquí es donde se produce. Pero bueno, una vez que ha perdido el grupo metilo, nosotros obtenemos el S-adenosil homocisteína, que la diferencia entre la metionina y la homocisteína es que evidentemente ya no existe ese grupo metilo, ¿no? Y se parece mucho a lo que es la estructura de la cisteína. Aquí la tenemos. Siguiente reacción será la pérdida de lo que es el adenosil. Es decir, se va a romper esta estructura. Se rompe ahí y entonces nosotros nos quedamos solamente con la homocisteína, esta estructura que ustedes ven aquí. La homocisteína se condensa con una serina y entonces vamos a obtener la cistationina. Sigan ustedes el código de colores. De la metionina original está en rojo. Entonces seguimos teniendo aquí el rojo. Aquí está, le voy a poner nuevamente un puntito. Ahí está el carbono alfa que venía desde un inicio, ¿sí? Para que no nos perdamos en la estructura. Ahí está el carbono alfa que venía desde un inicio con su puntito azul. Pero ahora como se le pegó la serina, se le pegó a través de su radical, entonces aquí tenemos el carbono alfa de esa serina, como ustedes pueden apreciar, ¿sí? Y de aquí entonces el siguiente punto será un rompimiento de la cisteína, es decir, a través de la serina que nosotros habíamos visto que se le había unido, esa serina, lo voy a encerrar, se va a robar al átomo de azufre que originalmente traía la metionina y además les va a robar un grupo metilo, de esta manera. Y de esa forma nosotros vamos a obtener, mentira, yo les estoy diciendo mentiras, a ver, espérenme, déjenme ver cómo está la estructura. No sé si es que sí debe quedar este CH3. Ok, sí, entonces sale de esta manera como cisteína, ¿sí? Ahí obtenemos la cisteína. Muy bien. Y de lo que podemos observar también nosotros aquí es que hubo un cambio, ¿no? En la estructura que nos quedó ya no existe este grupo amino, sino que ahora nosotros tenemos un átomo de oxígeno. Eso quiere decir que aquí también tuvo que haber entrado agua y que además esta es una reacción de transaminación. Aquí más bien fueron dos etapas, las que debieron haber pasado.
Primero el rompimiento de la estructura para obtener la cisteína y posteriormente una transaminación para que se obtuviera el alfa-cetobutirato, ¿sí? Al alfa-cetobutirato se le va a añadir la coenzima A, ¿sí? Se le une la coenzima A, como ustedes pueden observar, y obtenemos entonces en primera instancia propionilcoenzima A. Y ese propionilcoenzima A, después de 3 reacciones, ya no se ven específicamente, nos dan como resultado al succinilcoenzima A. Déjame checar algo rápidamente para ver si no, la regué en algo de lo que les dije. Espérenme, espérenme, porque luego se nos pueden ir un poquito las cabras. Sí, algo se me hacía raro ahí. Ok, no se lleva a este grupo metilo. El rompimiento, discúlpenme. Aquí no. Sí, el rompimiento nuevamente es esto. Hasta aquí. ¿Sí? Todo esto es la cisteína. Eso es la cisteína. Entonces no se lleva este grupo metilo, ¿sí? Ese grupo metilo sale después. Ok, ahí está. Entonces, bueno, esa sería la estructura primordial de la obtención del succinilcoenzima A. Muy complicada para la metionina, y ahí se complica un poquito más. Pero bueno, el principio nuevamente es una adenilación. Se obtiene ese adenosilmetionina con un grupo metilo que después es donado a alguna otra molécula. Se obtiene ese adenosil homocisteína, se da el rompimiento con lo que es la adenilación, se genera la homocisteína y esa homocisteína luego se condensa con una serina, se obtiene la cistationina, que después se rompe la estructura de la cisteína. De hecho, esta es la síntesis de la cisteína y además una transaminación que elimina el grupo amino de la metionina original, trayendo como consecuencia el alfa-cetobutirato. Después este se condensa con coenzima A, se obtiene propionilcoenzima A y finalmente, después de 3 reacciones, llegamos a succinilcoenzima A. Ese propionilcoenzima A, como ustedes pueden ver aquí, primero tiene que pasar a metilmalonilcoenzima A y luego a succinilcoenzima A, una vez que viene de la ruta de la metionina, ¿no? La que nosotros acabamos de ver. ¿Cuál es la diferencia entre propionilcoenzima A y metilmalonilcoenzima A? Que nosotros tenemos el ingreso de un grupo carboxilo a esta posición, ¿sí? Ese grupo carboxilo lo hace en 2 etapas, entra en 2 etapas, pero ya que está ahí adentro, entonces ahora sí, se rompe este grupo metilo, se elimina este grupo metilo y entonces se obtiene el succinilcoenzima A. Y el succinilcoenzima A ahora sí entra a lo que es el ciclo de Krebs, ¿sale? Esas son las 3 reacciones que nos harían falta de mencionar en este punto, aquí, en estas 3 flechitas que vienen por ahí. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Perdón, espero no haberlos confundido mucho ahí con mi propia confusión. Pero si tienen dudas, díganme, con toda la confianza del mundo. ¿No? ¿Todo bien? Recuerden sus pulgares si todo va bien. Si no siento que ni sí ni no. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok, perfectísimo. Ahí está, ¿no? Entonces, eso sería a través de la metionina. Pero dijimos que también la valina y la isoleucina te pueden llegar a propionilcoenzima A, que luego sufre las mismas transformaciones. Ok, ¿qué sucede con la valina y la isoleucina? Vamos a verla desde bueno, de hecho, falta otra, sí es cierto. Aquí falta el otro ramificado. Aquí en la imagen no sé por qué no lo añaden, pero también falta la leucina. Es decir, todos los aminoácidos ramificados, valina, isoleucina y leucina, te pueden dar como consecuencia al propionil coenzima A. Entonces, de hecho, vamos a verlo desde la leucina, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la leucina para la obtención de ese propionil coenzima A? Muy bien. Nosotros partimos nuevamente de la leucina y recuerden que esto va a suceder en los músculos. Esta degradación ocurre en el músculo. No como los demás que ocurren en el hígado. Estos ocurren en el músculo. Muy bien. Para empezar, la serie de enzimas
que participan en estas reacciones son complejos enzimáticos, de todos, ¿no? En la degradación como tal. Muy bien. Tenemos la leucina y este pasa a alfa-cetoisocaproato. Ok. ¿Qué tipo de reacción fue esta? Así como la ven ustedes, ¿qué dirían que sería? Una transaminación, profe, y también se Excelente. agregó agua. Sí, exactamente. Una transaminación donde se necesitó que entrara una molécula de agua. Para entonces que este átomo de oxígeno que tenemos en azul sea este que acaba de entrar a la estructura, ¿sí? La transaminación aquí viene desde el inicio, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, la transaminación puede suceder al inicio, en el caso de la valina, isoleucina y leucina, o en medio, como puede ser en la metionina, o incluso hasta el final, ¿no? Como otros casos que hemos visto. Pero la mayoría lleva una transaminación. Entonces aquí ocurre la transaminación. Ahí está. Se genera entonces alfa-ceto isocaproato. Muy bien. Este se va a condensar. Sigan la reacción, va para acá. Voy a poner una flechita ahí. ¿Ok? Este se va a condensar entonces con coenzima A desde este extremo. Y nosotros entonces vamos a obtener al isovaleril coenzima A. Es un intercambio, como ustedes pueden ver, de este grupo carboxilo por coenzima A. Y la coenzima A, pues ya saben que trae un átomo de azufre. Entonces nosotros obtenemos isovaleril coenzima A. Posteriormente, este compuesto se va a oxidar, ¿sí? Se oxida porque está perdiendo dos átomos de hidrógeno. ¿Dónde pierde los átomos de hidrógeno? De estos dos átomos de carbono. Aquí pierde uno y aquí pierde el segundo, ¿sí? Pierde dos átomos de hidrógeno, lo que trae como consecuencia la formación de un doble enlace y la pérdida de los dos hidrógenos con el FAD, que ese FAD se está entonces reduciendo, porque se está llevando a los dos átomos de hidrógeno. Una vez que eso sucede, obtenemos el beta-metilcrotonil coenzima A, ¿sí? Beta-metilcrotonil coenzima A. Y ahí está el doble enlace que yo les hablaba, ¿no? Esa enzima la cataliza la isovaleril coenzima A deshidrogenasa. Esta reacción que nosotros vemos aquí es catalizada por esta enzima. El complejo deshidrogenasa de alfa-cetoácidos está compuesto por todas estas enzimas que nosotros vemos aquí. Muy bien. Después de obtener el beta-metilcrotonil coenzima A, ¿dónde quedó el cursor? Aquí está. Ok, vamos a seguir la flechita. Nos vamos hacia acá. Así, ¿sale? Perdón, yo sé que estaba un poco ahí confuso como lo puse, pero era la única manera de ponerlos todos en la misma diapositiva. Entonces ahí está, seguimos la flechita. ¿Qué sucede aquí? Primero que nada una carboxilación. Voy a encerrar el CO2 que entra y el CO2 donde se posiciona. Y para que esto ocurra necesitamos de ATP, ¿no? Para que ocurra esta unión. Entonces la entrada del CO2 se da en este grupo metilo que nosotros tenemos en el extremo. Lo voy a subrayar, ahí está, ese grupo metilo que es el que está sufriendo la carboxilación. Y bueno, se libera entonces el fosfato y el ADP, el difosfato, que ya ha liberado esa energía, ¿no? Esta reacción es catalizada por el metilglutaconil, coenzima A carboxilasa, y entonces trae como consecuencia la formación del beta-metilglutaconil, coenzima A. Este compuesto que nosotros vemos aquí y que es exactamente el mismo, le voy a poner un asterisco, es exactamente el mismo, vámonos ahora del lado izquierdo, que este de acá. Es decir, que acá sigue la reacción. Ahí está. Beta-metilglutaconil coenzima A. Muy bien, ¿qué sucede después? Es una hidratación donde un átomo de hidrógeno se va a unir a esta posición, aquí entra el átomo de hidrógeno, y un OH se va a unir al otro átomo de hidrógeno. En química orgánica le diríamos que esto es una reacción de adición, ¿no? Adición electrofílica, así le llamaríamos. Pero bueno, ahí está, ahí está. Entonces ese doble enlace se va a romper porque va a entrar una molécula de agua, el átomo de hidrógeno entra en esta posición y el OH entra en esta posición. ¿Le suena algo lo de Markovnikov y anti-Markovnikov? ¿O no se acuerdan de eso ya?
Sí, profe, creo Sí. que era Sí, cuando profe. se agregaban, ¿no? Más hidrógenos a donde había más hidrógenos. O Ajá, sea, exactamente. sí, ¿no? Algo así. Sí, sí, así es. Y es que me acuerdo porque como di verano de química orgánica, ahorita pues se me vino eso de, es un producto Markovnikov, ¿no? Bueno, este es Markovnikov, así es. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces se añade la molécula de agua y obtenemos el 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. Este compuesto que ustedes ven ahí, que el último punto pues es un rompimiento del mismo, ¿no? Ese rompimiento se va a dar aquí, ¿no? Y en ese rompimiento se pierde este átomo de hidrógeno, se va a perder, y además se va a formar un doble enlace en esta posición, ¿sale? Y eso va a traer como consecuencia que esta parte de la molécula sea el acetilcoenzima A y que la otra parte de la molécula sea el acetoacetato. Y estos son importantes porque el acetilcoenzima A posteriormente te puede dar propionilcoenzima A y luego irse hasta succinilcoenzima A, ¿no? El acetilcoenzima A incluso nosotros lo teníamos aquí está, ¿no? Es otra de las entradas, otra de las moléculas de entrada hacia el ciclo de Krebs de una forma indirecta, ¿no? Ahí está, acetilcoenzima A y el acetoacetato, nuevamente, ya me fui, perdón, y el acetoacetato posteriormente se puede ir a la síntesis de succinilcoenzima A. Lo voy a poner aquí para que sepamos el succinilcoenzima A, ¿vale? Ya después de varias interconversiones. Pero bueno, lo básico es que luego se una una coenzima A y todo eso, ¿no? Como ya más o menos identificamos. Muy bien, eso es para la leucina. Cuando hablamos, por ejemplo, de la valina y la isoleucina, de hecho, utilizan los mismos complejos enzimáticos, los mismitos, y terminan, por ejemplo, en la obtención de acetilcoenzima A, y en ese caso, en lugar de acetoacetato, por ejemplo, el otro producto es propionilcoenzima A, ¿no? Y ese propionilcoenzima A, pues nuevamente puede transformarse en metilmalonilcoenzima A y directamente en succinilcoenzima A. Y con eso, pues ya llegamos hasta el succinilcoenzima A. Así es como se degradan entonces primero la metionina y luego los aminoácidos ramificados, valina, isoleucina y leucina, ¿sí? A través de esta, pues sí está larguita, ¿no? La reacción entre leucina y la obtención de acetilcoenzima A y acetoacetato. Muy bien, déjenme ver qué hay ahí entre el grupo más sustituido. Así es, muy bien, Sergio. Sí, así es, perfectísimo. Y bueno, ¿tienen alguna duda de esto? Ok. Muy bien, excelente, ahí está. Y bueno, finalmente viene la degradación de los aromáticos. ¿Por qué no vemos, por ejemplo, la formación del acetoacetato, fumarato y fumarato, ¿no? Así por separado, porque en realidad los dos se obtienen a través de la degradación de aromáticos. De hecho, de una forma indirecta, ya lo habíamos por ahí nosotros comentado, el triptófano también durante el proceso de degradación también te puede formar piruvato, ¿no? A pesar de que el piruvato, pues ya nosotros lo habíamos visto anteriormente. Entonces aquí cambiamos un poco la dinámica y más bien vamos a ver la degradación de los aromáticos como tal, ¿sale? Entonces en la degradación de los aminoácidos aromáticos se requiere oxígeno, pero ojo, a diferencia de las otras reacciones que hemos estado viendo, que cuando entra oxígeno lo hace a través de la molécula de agua, ¿no? A través de hidratasas, enzimas hidratasas. Este es el donador de átomos de oxígeno. Acá no. En la degradación de aromáticos, nosotros vamos a utilizar directamente oxígeno molecular en estado gaseoso. Y este va a ser el donador de átomos de oxígeno para las diferentes moléculas. Entonces necesitamos de un tipo de enzimas diferentes, específicas, para que puedan hacer este trabajo. Y esas enzimas se conocen como oxigenasas. Pone así, se me fue aquí. Oxigenasas. ¿Sí? Son las que pueden realizar esta labor. Utilizar directamente el oxígeno molecular, es decir, O2,
y llevarlo o entregar los átomos de oxígeno a una estructura carbonada, ¿sí? Entonces ahí está. Es diferente, aquí no utilizamos agua como tal, aquí necesitamos átomos de oxígeno proveniente del oxígeno molecular, ¿sí? Para poder llegar a lo mismo. Muy bien. En el caso de la fenilalanina, la primera etapa de hecho es una oxigenación a través de una oxigenasa. Entonces nosotros tenemos aquí a la fenilalanina y la enzima que cataliza esto es la fenilalanina hidroxilasa, que nuevamente es una oxigenasa y va a introducir un átomo de oxígeno del oxígeno molecular a esta posición. Ahí es donde lo va a meter para obtener entonces a la tirosina, ¿no? Que de hecho es el otro aminoácido aromático. La fenilalanina y la tirosina están íntimamente relacionadas. De hecho, su degradación es la misma. Si es fenilalanina, primero tiene que transformarse a tirosina y ya de la tirosina continúa todo el proceso, ¿sale? Muy bien. Ahora, como del oxígeno molecular solamente se utilizó un átomo de oxígeno, no los dos, entonces esta es una monooxigenasa. Si hubiera metido los dos átomos de oxígeno a la estructura, entonces sería una dioxigenasa, ¿sale? Pero en este caso es una monooxigenasa, la fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué le sucede al otro átomo de oxígeno? Pues se va a la formación de agua, ¿no? Tal cual. Acá terminó. Déjenme lo subrayo. Ahí terminó, ¿sale? Entonces el otro átomo de oxígeno terminó en agua y el primero dentro de la estructura carbonada de la tirosina. Y para que esto suceda, las monooxigenasas o las dioxigenasas necesitan de este cofactor que es la dihidrobiopterina quinonoide, que bueno, esa no me voy a meter tanto en ella porque es un poco complicado de dónde proviene, qué hace exactamente, pero algo viene aquí al respecto, ¿no? Permite ese traspaso de átomos de oxígeno a través de los diferentes estados que puede llegar a tener. Es esta de aquí, la tetrahidrobiopterina, es ¿no? Este es el cofactor como tal, y ese cofactor se puede obtener a partir de una reducción de la dihidrobiopterina o a través de la dihidrobiopterina quinonoide, ¿no? Pero nuevamente, esto no lo tomen en consideración como tal, solamente era mencionarlo y tampoco viene en examen, ni mucho menos, ¿sale? Nada más era mencionar de dónde provenía esta. Cada que veamos una oxidasa, una oxigenación a través de una monooxigenasa o una dioxigenasa, se necesita de este cofactor. Siempre, siempre. Muy bien. Ok, entonces la fenilalanina primero recibe un átomo de oxígeno a través del O2, ¿no? Como ya lo habíamos nosotros mencionado. Entonces se necesita O2 y el átomo de oxígeno entra aquí, a esta posición. De la fenilalanina obtenemos tirosina. Muy bien. ¿Qué sucede después para la obtención del para-hidroxifenilpiruvato? ¿Qué observan ustedes? De la obtención de tirosina a la obtención de para-hidroxifenilpiruvato, ¿qué pasó? Una transaminación. Excelente, esto es una transaminación, porque ya no está el grupo amino y ahora está intercambiado por un átomo de oxígeno. Aquí sí se necesita agua, ¿no? Aquí sí, porque es una transaminasa. Entonces esto es una transaminación, ¿sí? La tirosina ha perdido a su grupo amino y obtuvimos el alfa-cetoácido, que en este caso es el para-hidroxifenilpiruvato. Ahí está. Esta es la estructura como tal. Muy bien. Luego va a venir la para-hidroxifenil. Ahí me falta una R, perdón, aquí. Es una R. Hidroxifenilpiruvato hidroxilasa. Esa es la que necesitamos ahora. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces en esta reacción? Primero que nada, nosotros vamos a tener una isomerización. Es decir, esta estructura que nosotros tenemos aquí, déjenme ver dónde está, dónde está, dónde está. Sí, esto lo voy a, lo voy a encerrar nuevamente. Todo esto se va a mover de esta posición a esta posición. Se va a mover para acá. Y a veces como que ya no son muy claras estas imágenes. Voy a ampliar un poquito esta flecha para poder poner todo lo que tenemos que poner, ¿sale?
Primero es una isomerización. Esto se mueve para acá, pero eso trae como consecuencia la pérdida de este COO, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a obtener como resultado una descarboxilación. Es decir, aquí se obtiene CO2, como ustedes pueden ver, pero además de la isomerización, también necesitamos de una oxigenasa, es decir, va a entrar O2. O2 va a entrar a la reacción para que nosotros tengamos este OH en esta posición, ¿sí? Perdón, creo que no se ve bien, ¿verdad? Creo que lo escribí muy feo, de tal manera que ni se ve absolutamente nada. Ok, déjenme tratar de escribirlo un poquito mejor, a ver si me sale. Aquí es O2. Y esto entra, ¿sale? Entonces este O2, ay, bueno, lo voy a poner con otro color de flecha para que se entienda, en rojo. El oxígeno es este de aquí, este átomo de oxígeno de acá. Por lo tanto, es una oxigenación. La para-hidroxifenilhidroxilasa, piruvato de hidroxilasa, es una monooxigenasa, ¿sí? Entonces, todo esto ocurrió durante esta fase de la reacción. Sí estuvo grave, ¿no? Primero que nada, una descarboxilación. Se pierde este CO2. Después, una isomerización. Esta estructura se mueve de este carbono hacia el de arriba. Y entonces, finalmente es una oxigenación para que entre un átomo de oxígeno a esta posición, que es el homogentizato. Este es el intermediario, el homogentizato. Muy bien. Ya que tenemos esto, entonces va a venir un rompimiento de esta estructura y un desdoblamiento de la misma, ¿no? Ese rompimiento se va a dar aquí, en esta posición. Y eso trae como como consecuencia que nosotros obtengamos el 4-maleil acetoacetato, esta estructura que ustedes ven aquí. Pero en el proceso necesitamos de una nueva oxigenación. Entonces aquí nuevamente va a entrar O2 en juego. Y esta oxidasa es una monooxidasa. Es este átomo de oxígeno, lo voy a subrayar, que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Es el otro que entró a la estructura. Muy bien, ya que tenemos esto nosotros, luego viene una isomerización, más sencilla. Este COO, de tener la posición hacia arriba, simplemente se invierte hacia la parte de abajo. Y este es el 4-fumaril acetoacetato. 4-fumaril acetoacetato. Y finalmente, ya para que esto termine la reacción, viene un rompimiento en esta posición que trae como consecuencia la obtención de fumarato y acetoacetato. El fumarato directamente se puede ir al ciclo de Krebs, como ya sabemos, y el acetoacetato se puede convertir posteriormente en succinil coenzima A. Y entrar posteriormente, ahora sí, al ciclo de Krebs, ¿no? A final de cuentas. Ahí está. Entonces, de la degradación de fenilalanina y de tirosina, nosotros obtenemos acetoacetato y fumarato. Y los dos, en algún punto, llegan al ciclo de Krebs. ¿Alguna duda? Muy bien, muy No, bien. profe. Profe, una Excelente. duda. Sí, sí, dime. Ahí el de maleil acetoacetato a fumaril, Ujú. ¿por qué cambiamos nuestro, este, mm, perdón, se me fue el nombre ahorita de esta molécula, el CO, ¿por qué lo Ujú. cambiamos hacia abajo? Ah, ok. El único punto es ¿cómo se llama? La regla de la combi. Lo voy a poner en verde, ¿no? ¿Alguien había escuchado mi regla de la combi? ¿Ya se las había platicado o no? ¿A nadie se las he platicado? Yo no, profe. ¿No? Ah, no. Bueno, le pueden llamar regla de la combi o regla del Ricci, ¿no? Que realmente es el efecto esteárico, nada más, estérico, perdón. Yo les comento esto porque es la cuestión de la densidad electrónica, ¿no? Se llama regla de la combi porque cuando explico allá en química orgánica, les decía yo, a veces no me entendían, ¿no? ¿Qué es eso del efecto estérico? Y les digo, es que si algo ya está ocupado, pues ya no lo puedes ocupar. Imagínense que se suben a una combi, ¿no?
y va un señor y una señora así pues, gorditos, ¿no? Llenitos, y resulta que hay un pequeño pedacito entre ellos donde tú dices, ay, cómo me quisiera sentar ahí, ¿no? Pero como ya está ocupado por ellos, pues ya no lo puedes hacer, ¿no? O que va, por ejemplo, el señor con las patotas abiertas o el muchacho con las patotas abiertas, o digo, son experiencias en la combi, por eso lo digo. O por ejemplo, va a veces una señora, una chava o un chavo, ¿no? Que van con las piernas cerraditas, sí, pero de lado. No sé si les ha tocado, ¿no? Entonces eso no te permite sentarte cuando hay espacio para que te puedas sentar. Eso es la regla de la combi, ¿no? Y por eso les digo, es el efecto estérico. Algo que ya está ocupado ya no lo puedes ocupar tú. Y incluso existe hasta un poco de repulsión, ¿no? No te vas a sentar ahí si te van a ir aplastando, pues mejor te paras, ¿no? Definitivamente. Vas más cómodo parado que ahí sentado todo aplastado, ¿no? Por la gente. Entonces sucede lo mismo aquí. Como ustedes pueden ver, el COO, pues tiene una densidad electrónica altísima porque los átomos de oxígeno traen muchos electrones libres, muchos electrones libres. Y recuerden que los electrones son cargas negativas que se están repeliendo entre sí. Y ahí al ladito tú tienes al otro átomo de oxígeno del otro átomo de carbono que están ejerciendo entonces una repulsión una con la otra. Por lo tanto, no es estable la molécula, ¿no? Porque en alguna parte de su estructura se está repeliendo algo. Entonces la molécula sabe que algo no está bien, ¿no? Algo no se acomoda bien. Y entonces, para poder tener el mejor acomodo, todas las moléculas lo que buscan es estabilidad, ¿sí? Reaccionan porque buscan estabilidad. Entonces, lo que sucede es esa isomerización, una enzima que te ayuda a cambiar de posición esto. Ahora, nosotros diríamos, pues que rote y ya, ¿no? Pero hay un doble enlace de por medio. Entonces, el doble enlace no permite rotación. ¿Qué es lo que tiene que hacer la enzima? Pues técnicamente romper el enlace y luego volverlo a formar, pero ahora en la parte de abajo, para que sea más estable. Por eso es que sucede esa isomerización. No sé si quedó bien, Ok, si era la sí, duda. ¿Sí? sí, todo Ok, claro. muy bien. Pero es por la regla de la combi o la regla del Richie. Le pueden llamar como ustedes quieran. ¿Sale? Va. Vamos a hacerla famosa, ¿no? Para que suene de esa manera. Muy bien. Así es. Sí, y entonces la usamos normalmente, ¿no? Allá en química orgánica. Y pues digo, como están, de por sí digo chistes malos aquí con ustedes y de repente se ríen, pues allá, pues están más chiquitos, como que muchos vienen con el miedo de que ya tomaron clase con Eliel o algo por el estilo, o con Meli, ¿no? Que también da orgánica. Y entonces les hablo de la regla de la combi, pues sí, les da risa, ¿no? Les causa gracia. Muy bien. Vamos a tomar un descanso, aquí. Ya terminaremos lo que es el triptofano, ¿no? Regresando del descanso. Y posteriormente vendrá lo que es, esto mañana lo vamos a hacer, lo que es el ciclo del nitrógeno, ¿no? En nuestra segunda parte de la sesión tendremos una breve actividad relacionada al ciclo del nitrógeno. Ya ahorita lo veremos en su momento. Muy bien, vamos a tomar entonces un breve descanso. Son las 9:53. Si les parece, regresamos a las 10:10, ¿no? 10:10. Entonces déjenme, cierro la grabación ahorita. Al rato volvemos a grabar. Muy bien.